Tú ya has hecho lo que hace Paul Atreides en esta película y probablemente esta misma semana. Alguien creyó algo sobre ti que no era del todo cierto y tú no lo corregiste. No porque no supieras, sino porque en ese momento que creyeran eso te convenía. Lo más perturbador de Dune parte uno no es el desierto, no es la violencia, ni siquiera los gusanos de arena. Es que Villeneuve filmó exactamente ese momento y lo convirtió en el origen de una guerra santa. Para entender lo que hace Paul en ese silencio, primero tienes que entender el crimen que lo precede. Siglos antes de que Paul Atreides siquiera naciera, una orden llamada las Bene Gesserit ejecutó uno de los actos de manipulación más fríos que la ciencia ficción ha puesto en pantalla. No invadieron planetas, no construyeron ejércitos, plantaron historias. Durante generaciones, misioneras de esta orden viajaron a los pueblos más remotos y vulnerables del universo conocido. Y en cada uno sembraron la misma semilla, la profecía de un forastero que vendría desde afuera, que hablaría su lengua, que los liberaría. No porque creyeran que ese Salvador existía, sino para que cuando llegara alguien conveniente, el pueblo ya estuviera listo para arrodillarse. Eso se llama la misionaria protectiva, y es básicamente un manual de propaganda de largo plazo. Lo que hace Villeneuve, y esto es lo que la mayoría de análisis de Dune no dice, es que no filma esto como un dato de lore, lo filma como un crimen activo, como algo que está pasando mientras tú ves la película. El momento en que ese crimen se completa no es cuando llega el Salvador, es cuando el hombre que sabe que la profecía es falsa decide no decir nada. Paul Atreides llega a Arrakis con algo que ningún Fremen tiene. Su madre es Bene Gesserit. Sabe con precisión técnica que la profecía de Lisan al-Gaib es una herramienta de control fabricada por mujeres que llevan siglos manipulando civilizaciones enteras. Y además de eso, tiene las visiones. Paul ve el futuro, o versiones de él. Y en esas visiones no hay liberación ni gloria, hay guerra, hay muerte a escala masiva. Hay un camino que él mismo describe como una oscuridad que no tiene fondo. Entonces, llegamos al momento. Los Fremen lo miran, empiezan a susurrar Lisan al-Gaib, el que puede estar en muchos lugares, el forastero de la profecía. Paul no dice nada. No los corrige, no levanta la mano y dice no soy ese. No hace ninguna de las cosas que haría alguien que respeta a esa gente. Simplemente se queda callado, y ese silencio dura exactamente lo suficiente para que la narrativa se instale sola. Ahora quiero que piensen en lo que acaba de pasar desde adentro de la cabeza de Paul. Este hombre tiene dos verdades simultáneas en ese momento. La primera, sé que esto es una mentira. La segunda, esta mentira me da acceso al único ejército que puede mantenerme vivo y vengar a mi padre. Y claramente elige la segunda, no por ignorancia, no por debilidad, por cálculo. Es el momento en que Paul deja de ser el protagonista de una épica de aventuras y se convierte en algo mucho más interesante y, a ser verdad, mucho más perturbador. Se convierte en el nuevo portador de la narrativa. Ya no es víctima de la manipulación de la Bene Gesserit, es la continuación voluntaria. La pregunta que Villeneuve te deja flotando sin responderla es esta. ¿Eso lo hace un héroe, un oportunista o exactamente el monstruo que sus propias visiones le advertían que se iba a convertir? No voy a responderte todavía. Necesito que lleguemos al siguiente bloque, pero con esa misma incomodidad. Lo que acabo de describir no es una lectura. Villeneuve lo construyó conscientemente en el lenguaje visual de la película y hay tres decisiones técnicas que lo demuestran. La primera, cómo filma Paul según con quién está. Cuando Paul está con su familia, con su padre, con Duncan, la cámara lo trata como alguien más en el encuadre. Hay planos conjuntos, hay conversación visual entre personajes. Cuando Paul está entre los Fremen, la cámara empieza a aislarlo. Hay más primeros planos, más ángulos que lo elevan sutilmente sobre los demás. Villeneuve está usando el lenguaje del cine de Mesías para afirmar a alguien que sabe que lo es. Eso no es accidental, es la trampa visual de la película. La segunda son los silencios como herramienta narrativa. Quiero que cuentes los silencios de Paul en la primera mitad de la película versus la segunda. En la primera, habla, pregunta, reacciona.
En la segunda, observa, mide y calla. El silencio de Paul no crece porque madure, crece porque está calculando cada vez más y mostrando cada vez menos. Y la tercera es el duelo contra Jamis. Aquí necesito ser preciso porque es fácil malinterpretar este momento. El Tahadi Challenge Fremen no tiene salida. Los propios Fremen lo establecen antes de que empiece. Uno de los dos tiene que morir. Paul no puede parar el combate aunque quisiera. Pero hay una decisión anterior que sí es completamente de Paul. Paul acepta entrar a ese sistema. Acepta someterse a las leyes Fremen. Acepta que para quedarse en ese mundo, para acceder a ese ejército, tiene que vivir bajo sus reglas, aunque esas reglas impliquen matar. Esa aceptación previa es la decisión real, no el momento del combate, el momento en que Paul dijo con sus acciones que estaba dispuesto a convertirse en alguien que vive según esas reglas. Y Villeneuve lo sabe. Por eso después del duelo, con Jamis ya muerto en el suelo, nos muestra a un Paul arrepentido, no de culpa por haberlo matado, tal vez de algo más complicado, del costo de haberse convertido en alguien capaz de llegar hasta ahí. Doom parte 1 termina con Paul entrando al desierto. Los Fremen lo siguen, la música de Zimmer sube. Visualmente parece el inicio de algo épico y esperanzador. Villeneuve te está tendiendo una trampa, porque tú, ya sabes, si has estado prestando atención, que lo que estás viendo no es el nacimiento de un héroe, es la activación de una narrativa que lleva generaciones esperando a alguien lo suficientemente conveniente y lo suficientemente callado para aportarla. Las Bene Gesserit plantaron una historia, Paul la encontró, y en lugar de desarmarla, eligió habitarla. Eso es lo que hace a Dune diferente a cualquier otra épica. No es la historia de un hombre que encuentra su destino, es la historia de un hombre que encuentra una narrativa ajena y decide que le sirve. Y ahora la pregunta que te prometí desde el principio. ¿Cuántas veces has hecho exactamente eso? Alguien tiene una versión de ti que no es completamente verdadera, más capaz, más seguro, más exitoso, más lo que sea. Y tú no lo corregiste, no porque no supieras, sino porque en ese momento esa narrativa te abría una puerta que necesitabas. La diferencia entre tú y Paul Atreides no es moral, es de escala. Él silenció a una civilización y tú silenciaste una conversación, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Villeneuve no filmó una épica de ciencia ficción, filmó un espejo. Creo que eso es todo por hoy. Como adelanto y recomendación, vean Dune parte 2, la estaremos analizando en el siguiente video. Si te gustaría un contenido un poco más terrorífico, te recomiendo este video de aquí. Y si te gustaría que habláramos de por qué los Oscar nunca han premiado el arte, te recomiendo este video de acá. Mi nombre es Diego Márquez y recuerda que estás en Escena 118. Y suscríbete para más videos. Bye.